¿Alguna vez has sentido que, aun consiguiendo cosas importantes, algo dentro de ti seguía insatisfecho? ¿Te has preguntado por qué, después de alcanzar una meta, en lugar de celebrarla, ya estás pensando en la siguiente? ¿En qué momento dejamos de disfrutar el camino por estar obsesionados con llegar? ¿Cuántas veces has confundido exigencia con crecimiento? ¿Cuántas veces has creído que valías más por hacer más? Y dime, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, cuando no hay títulos, ni logros, ni resultados, ¿quién eres? Vivimos en una sociedad que premia la velocidad, la productividad y la competencia. Nos enseñan a destacar, pero no a detenernos, a superarnos, pero no a abrazarnos, a demostrar, pero no a escucharnos. Y en medio de todo eso, muchas personas viven corriendo hacia una meta sin preguntarse si realmente esa meta les hace felices. Porque no todo avance significa evolución y no todo éxito garantiza plenitud. A veces el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de perseguir constantemente y empezamos a comprender. Cuando aprendemos que no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de vivir con sentido. Que no se trata de ganar siempre, sino de saber quién eres incluso en tus pausas. Hoy, en Vivir con Logros, vamos a abrir una conversación que quizás te haga mirarte por dentro, porque tal vez el mayor logro no sea conquistar el mundo, sino aprender a disfrutar del camino y a vivir en paz contigo mismo. Hay personas que viven atrapadas en la rutina, de casa al trabajo y del trabajo al sofá, sin logros, sin sueños, sin rumbo. Poco a poco, las malas decisiones terminan autosaboteando sus vidas. Por otro lado, hay personas con grandes aspiraciones, que se inspiran en quienes obtienen resultados y así logran todo lo que se proponen. Bienvenidos a Vivir con Logros, tu radio podcast semanal, donde cada invitado comparte los logros que han conseguido y nos inspiran a cumplir los nuestros. En este espacio escuchamos historias que despiertan al superhéroe que todos llevamos dentro. Con todos vosotros, Ángel Torrado, conferencista y empresario. Comenzamos Vivir con Logros. Programa número 139. Humor, amor y oratoria poética con Raúl Tolosa González. Y bienvenidos a Vivir con Logros, una cita semanal para alcanzar tus propósitos de vida. Te saluda Ángel Torrado, presentador de este tu programa Vivir con Logros. Muy buenas noches, te saludo desde la 95.1 FM, una ventana abierta al mundo. ¿Qué tal estás? Te saludo también desde el Facebook Live de Onda Capital. Te recuerdo que también nos puedes ver a través de YouTube, a través de Facebook, a través también de otras plataformas. Y si lo que nos quieres es escuchar, pues tienes todos nuestros radio podcast grabados con todos nuestros invitados en la plataforma de ebook. Tan solo tienes que escribir Vivir con Logros. Bueno, ¿qué tal estás? Te recuerdo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres lograr? Bueno, la vida son 2 días, uno ha pasado ya, tenemos que aprovechar el momento. Y eso es lo que hacemos aquí en Vivir con Logros. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Tolosa y tenemos una entrevista muy especial. Él es ingeniero químico, experto en sistemas de gestión, docente, campeón deportivo, bailarín, profesor universitario de baile. Bueno, es amante de la poesía, orador y buen comunicador.
con una sensibilidad extraordinaria y acompañado siempre de un buen sentido, de un gran sentido del humor. Bueno, la verdad es que si hay algo que define a Raúl, no es solo todo lo que ha conseguido, sino todo lo que ha comprendido. Su historia no es únicamente la de un currículum admirable, es la historia de una evolución personal, una transformación desde la autoexigencia hacia la conciencia, desde la búsqueda constante hacia el disfrute del presente. Y todo eso contado con humor, con humanidad y con poesía. Hoy la historia de alguien que ha comprendido que el perfeccionismo puede ser una virtud, pero también una trampa, y él ha logrado transformarlo. Muy buenas noches, Raúl, ¿qué tal estás? Buenas noches, aquí encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros. Acércate un poquito el micrófono, estupendo. acércatelo, si quieres póntelo un poquito más, Sí. más inclinado para arriba. Sí. Yo muy agradecido también, Raúl, de que estés aquí con nosotros, tenía ganas de tenerte aquí en Vivir con Logro. Nada, encantado. Y bueno, pues lo que te dije, una entrevista no es, esto es una charla de amigos, vamos a pasarlo bien. Y bueno, pues yo, por aprovechar el momento, me gustaría preguntarte para toda la audiencia de Vivir con Logro, y seguro que algunos de los compañeros, porque bueno, tengo que decir que Raúl, aparte de un gran amigo, es compañero del club de Toastmasters Sevilla, club de oratoria, donde aprendemos habilidades comunicativas, y aquí en la radio también seguimos poniéndolas en práctica. Así que muy agradecido de que estés aquí con nosotros y que vamos a aprovecharte, a aprender mucho de ti y a conocer tu historia, que nos va a inspirar, porque Vivir con Logro es más que un programa de radio, es un estilo de vida, es aprender también de la historia de vida de cada una de las personas que pasan por aquí, y de cada uno de ellos nos sentimos inspirados. Bueno, Raúl, la primera pregunta que te quiero lanzar para todas las personas que nos están escuchando: ¿quién es Raúl Tolosa? Bueno, a ver, ya con la definición que me has dado aquí en la introducción, yo creo que poco queda que decir. Pero en fin, a mí me gusta, tampoco suelo definirme, pero soy un compañero, soy un marido, soy un amigo, soy un miembro de una familia, pero poco más. Soy una persona sencilla que va aprendiendo poco a poco lo que es la vida e intentando ser feliz. Cuando me invitaste a venir aquí a Vivir con Logros, dije, esto va a ser el ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero bueno, de una forma o de otra se aprende mucho, y yo creo que lo puedo compartir con vosotros. Tengo que decir a toda la audiencia que nos está escuchando que Raúl es un buen comunicador. Bueno, Lo que pasa es que Raúl es muy humilde, pero sobre todo tiene un gran sentido del humor, que le sale espontáneamente. Bueno, vamos a ir desde el principio, Raúl. Cuando otros niños salían a jugar, tú estudiabas mecanografía y taquigrafía. ¿Recuerdas cuando empezó esa necesidad de aprender, avanzar y exigirte más? pues mira, ya desde muy jovencito me ha encantado tener logros, tener metas, proponerme algo que fuera complicado y conseguirlo. Y en el momento que lo conseguía, pues iba por otra cosa. Cuando quedaba con mis amigos para jugar, me lo pasaba muy bien, pero me gustaba enfrentarme a un examen, enfrentarme a lo que eran los retos del día a día que me supusiesen un esfuerzo. Y de ahí me llevó a decir, pues voy a querer hacer una actividad como la mecanografía y la taquigrafía para poder sacarme un título. Yo ya con la titulitis que hoy en día está tan de moda y así hice, me apunté pues eso sería con 11 años por ahí. Y nada, soy mecataquinógrafo. Qué bueno. Oye, Raúl, si pudieras hablar hoy con ese niño que quería hacerlo todo perfecto, bueno, ¿qué le dirías? Yo creo que lo más importante es disfrutar y vivir. Ponerte unas metas que sean asequibles, que se puedan alcanzar, los objetivos SMART, que sean alcanzables, que sean medibles, fijadas en un tiempo, y que te permitan conseguirlas y estar satisfecho. Si siempre te pones metas o muy complicadas, vives en una frustración continua. Entonces yo creo que sobre todo en esas edades lo importante es vivir, disfrutar y disfrutar de los pequeños logros.
Muy bien. Y ese sentido de superación que tú tenías, ¿desde cuándo recuerdas? ¿Con qué edad? Ese sentido de superación que tú tenías, ¿qué se te viene a la cabeza cuando ese niño, qué es lo que pensaba ese niño de pequeño? ¿Qué quería hacer de mayor? Nunca he tenido muy claro mi vocación. Siempre he sido bastante diverso. Soy una persona que me gusta mucho lo que es las manualidades, me gusta lo que es las ciencias, me gustaba hacer cosas distintas y desde siempre, por ejemplo, mi madre cuando era yo muy jovencito, con 3, 4 años, escribía poesías y yo quería hacer lo mismo que ella. Y ya hice mi primera poesía, que decía: jamones, pero ¿quién se los come? Es que siempre he sido y soy muy glotón. Entonces, esa... yo tenía la duda de quién se los tenía que comer. Estaba deseando que la dijera, porque cuando me la dijiste me hizo mucha gracia. Todos llevamos luces, pero también sombras. Y muchas veces esas sombras nacen precisamente en la infancia, en lo que aprendimos de nosotros mismos. Bueno, durante esta charla de amigos he hablado con Raúl para que comparta con nosotros 4 momentos poéticos, ¿no? Y me gustaría pues que empezaras con el primero, porque hay una poesía muy bonita que se titula Sombras. Bueno, ¿qué te parece si nos arrancamos? Venga, a ver qué tal lo hago. A ver, sombras. Sombras que te siguen, sombras que acompañan, unas que se ríen y otras que se callan. Dudas de tu vida, pasos que te marcan, luces que hacen sombra, luces que la apagan, dientes en el pecho, uñas en la cara, rabia que te pesa, lágrimas que sangran, lágrimas que corren, sueños que se marchan, sueños que son sombra. ¡Ay, cómo se agranda! Sombras que se encogen, velos que se alargan, sombras que son negras, tintes que la manchan, tiempos que caducan, penas que te escaldan, años que se fueron, sombras en la espalda. Muy bonita. ¿Cómo está? Oye, Raúl, ¿qué te dice esta poesía? ¿Qué recuerdas tú de ella cuando la escribiste? Bueno, a ver, es un poquito triste porque a mí lo que me pasa es que cuando tengo los momentos así que estoy más sensible, un poquito más emocional, es cuando escribo. Esta poesía la escribí en mi juventud, que hace ya muchos años, y estaba en una etapa en la que me enfrentaba a los problemas típicos de la adolescencia, que para uno cuando eres adolescente son muy importantes. Y luchaba ya contra mí mismo, que siempre he sido mi peor enemigo, pues cuando bailaba, porque quería ser el mejor, cuando estudiaba, porque también quería sacar muy buenas notas. Nunca he intentado sobreponerme a nadie, pero siempre he querido superarme. Y aquí ya me sentía un poquito abrumado por todo lo que me acompañaba, pero era consciente que esas sombras que te acompañan pues también te modelan y te curten. Así que ahí quedó eso. Muy bien, fantástico. Ingeniería química, másteres, oposiciones, formación continua. ¿Buscabas construir una carrera o responder a una exigencia interior? Bueno, a ver, siempre he querido ponerme logros, metas. Algunas son académicas, otras no. Académicamente vivimos en un mundo también en el que si no tienes un título, porque el primer máster que hice fue de depuración de aguas residuales y no era oficial. Y como soy funcionario, pues no me contaba para nada. Y ese máster era muy bonito. Entonces intenté estudiar, sacarme títulos, sacarme cursos y me satisfacía. Cada vez que tenía un feedback, una valoración positiva, pues me reforzaba mi autoestima. Y eso pues... Pero según me venías contando,
parecía que no te llegaba a satisfacer del todo, ¿no? Porque cuando terminabas una cosa no te dabas un tiempo de celebración y ya estabas pensando en la siguiente. Ese es el problema de cuando te pones retos y piensas más en el futuro, en conseguirlo, que en disfrutarlo. Disfrutar, como dijo una compañera nuestra en Toastmasters, disfrutar del mientras, Rocío. Uh-huh. Y si tú disfrutas el mientras, por ejemplo, cuando hice el último máster, disfruté de lo que yo estaba estudiando porque me gustaban mucho los sistemas de gestión. Pero cuando tú te esfuerzas mucho, lo consigues y al minuto siguiente ya dices, ya, ahora voy a por lo siguiente. Siempre estás con una ansiedad, con una frustración, que eso no es sano. Entonces tienes que aprender a disfrutar. Bueno, a ver, yo no soy nadie para dar consejos pero bueno, por lo que he vivido estos años, tienes que aprender a llevar esa situación y disfrutarla, y luego alargar lo que es ese disfrute de haberlo conseguido y dejarte un tiempo de reflexión. Es como cuando nosotros estamos practicando los discursos, ¿no? Que terminamos el discurso y, sobre todo al principio, cuando empezamos, no nos paramos a recibir ese aplauso final, ¿no? Después del discurso. Terminamos y nos vamos, ¿no? Sí, sí. Eso es una cosa también que nos ha enseñado ahí Toastmasters, ¿no? Sí. De saber lo que tú estás comentando, ¿no, Raúl? Aprovechar ese momento, ese instante, saborearlo, disfrutarlo, porque forma parte también del proceso, del camino, ¿no? ¿No claro. crees? Lo que nos pasa a todos cuando empezamos, creo yo, es que nos da incluso vergüenza. Nos sentimos mal porque la gente nos elogie. Y tienes que parar, reflexionar, agradecer, dejar que te reconozcan y disfrutar. Así que así estoy yo también con Toastmasters, intentando disfrutar y no obsesionarme. Bueno, en esa etapa de formación, de estudio, de trabajo también, que has tenido mucho, en esa etapa, ¿vivías para tus logros o tus logros vivían dentro de ti? Claro, yo vivía completamente para mis logros, porque evidentemente tenía varios en paralelo. Esto de que los hombres solamente podemos hacer una cosa, en ese aspecto, ponernos retos podemos poner varios. Yo tenía uno que era académico, otro que era deportivo, otro que era de manualidades y claro, siempre tenía uno u otro. Y claro, eso te genera vivir para ello. Y además el baile. El baile, claro. ¿Qué nos puedes hablar de esa etapa tuya tan bonita del baile? Pues porque cuando hablas del baile, que te he escuchado otras veces, se te ilumina la cara, ¿no? Sí, es una etapa de mi vida que fue muy bonita, conocí a mucha gente, tuve unas parejas maravillosas y era algo que a mí me encantaba, me satisfacía. Pero claro, también el baile es muy sacrificado, tenía que renunciar a salir con mis amigos, porque me pilló con la universidad y yo iba casi que no iba por las mañanas a la universidad y luego directamente me iba a entrenar y estaba entrenando 4 y 5 horas diarias. Pero claro, llegó un momento en el que, claro, era un baile deportivo de competición. Tú llegas al nivel más alto y una vez allí, como los inmortales, solo puede quedar uno. Solamente puede haber un ganador. Y ese ganador, pues puede ser tú o puedes no ser tú. En ese caso no fui yo. Y claro, era una lucha continua por mejorar, por ser el mejor y bueno, en fin. ¿Qué encontraste en el baile que no encontraste en otro lugar? Disciplina. Soy una persona muy disciplinado. El baile es muy técnico. Es algo en el que puedes mostrar tu sensibilidad. Y allí tuve uno de mis primeros encontronazos. Mira, cuando yo estuve enfrentándome a... No sé si, como no me estáis viendo, no se me nota mucho los andares, pero la huella se me nota que tengo cierto... Entonces, estuve una época en la que tenía una lucha de mi orientación sexual un poquito complicada. Y hubo un momento en el que mi entrenador, que venía de Barcelona a darme clases, se quedó así mirándome cuando bailaba, me separó y me dijo: Raúl, tú puedes ser lo que quieras en la vida, puedes estar con quien quieras, dice, pero no te puede influir en otros aspectos de tu vida. Tienes que liberarte y relajarte y disfrutar,
porque si vas con esa tensión nunca vas a llegar a nada. Y eso fue uno de los momentos... No sé por qué me has preguntado, pero Qué yo te he buen sentado... consejo. No, me gusta mucho lo que estás compartiendo. Fue un buen consejo. Fue un buen consejo. La verdad que en su momento me quedé un poquito, porque me lo fue a decir mi entrenador, que venía de Barcelona una vez al mes, y el que me veía todos los días nunca me lo dijo. Qué bueno. Y me abrió bastante los ojos, la verdad. Porque además fuiste campeón, juez, entrenador, profesor. ¿Cuándo dejó de ser pasión para convertirse en presión? Bueno, la presión fue desde el minuto 1. Llegó un momento en el que, al llegar a la categoría más alta, tenía que competir contra compañeros que tenían academias. Yo estaba estudiando, yo no podía hacer viajes internacionales para coger clases con los top. Y ahí ya me costaba, aparte tampoco era tan bueno, era del montón. Un poquito así para lo que había, pues bien, pero justito. Y llegó un momento en el que fui a ver un campeonato de España. Yo como mucho me quedé en semifinales, cosas como octavos, y vi al que quedó segundo llorando. Y yo digo, ¿este hombre llorando? Digo, ¿por qué llorará? Y claro, estaba frustrado porque con todo el esfuerzo que había hecho había quedado segundo. Y pensé, esto es demasiado para mí. Digo, yo esto solamente puede haber uno. Y este uno es que aunque seas, luego lo tienes que mantener. Y eso es una lucha, es una presión que si no lo disfrutas no vale la pena. Y entendiste que llegó un momento que no lo estabas disfrutando, ¿no? Claro, llegó un momento en el que era mucha presión. También coincidió que estaba opositando y llevar las dos cosas a la vez era imposible. Y ya tuve que hacer balance y decidí centrarme en las oposiciones. Claro, yo entiendo también que esa disciplina porque, Raúl, eres humilde, pero a lo mejor, como tú acabas de decir, pero tú has ganado también campeonatos de baile. Sí, he sido campeón de la Comunidad Valenciana y tal, pero bueno, campeón de España no he sido. Bueno, pero campeón de la Comunidad Valenciana también sí. Está muy bien, ¿no? Sí, está bien. Y entonces entiendo que esa disciplina, tanta exigencia y tantas cosas a la vez, pues un día pues, al mirarte al espejo dijiste, no sentías que era tu camino, ¿no? No, tuve que elegir y vi que para el futuro no era. Bueno, yo sé que a veces en este camino aprendemos mucho de las personas que nos rodean, de personas que también son importantes o significan algo para nosotros. Sé que una persona que fue muy importante para ti, tu abuela, ¿no? De alguna manera, pues te dejó también una huella, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu abuela? A ver, mi abuela era una persona que era muy... que sufrió mucho de manos de mi abuelo y muy joven empezó a tener varias enfermedades bastante graves, el Parkinson, el Alzheimer, y llegó un momento en el que tuvieron que llevarla a una residencia geriátrica y estuvo allí muchos años, estaba en mi pueblo, yo iba mi madre todos los días y yo iba con ella la mayoría. Tengo muchos recuerdos de ella, pero me pilló una etapa en la que, claro, ya estaba un poquito mal. Y claro, bueno, eso, mi abuela materna. Mi abuela paterna aún vive con 102 años, ¿eh? Anda, madre mía, enhorabuena. Sí. Muy bien, bueno, pues oye, yo creo que después de vivir tantos escenarios, tantos aplausos, tantas etiquetas, uno se pregunta... ¿Quién queda cuando desaparecen los títulos, no? Y creo que con la poesía que tú ahora nos vas a recitar, que está llena de sentimiento, dice mucho más que todos esos títulos que tú tienes. ¿Qué te parece si no la deleitas? Estupendo. Se titula El último de los nombres. Aquella noche se desvaneció el último de los nombres que habitaba su mente. Había perdido de su niñez los montes, de la canela el aroma, después el nombre de quien la vio nacer e incluso las margaritas que crecían entre las sombras. De sus ojos se dice que la luz volvió a sus cuencas. Fue un hombre de vida dura, pero intensa.
Su rostro quedó libre cuando olvidó el nombre del dolor. Fue como un niño pequeño, sin esos recuerdos que tanto atormentan. Aquella noche llegó a su cama, juntó las manos y pidió por ella. No recordaba su gran amor. Cerró los ojos y olvidó vivir. Olvidó vivir sin poder quererla. Nos has dejado sin palabras, Raúl. A la vuelta de patrocinadores nos vas a expresar esta poesía y qué significaba para ti, ¿vale? ¿Te parece bien? Estupendo. Volvemos en un minuto. ¿Sabías que los chicharrones sevillanos, consumidos con moderación, aportan proteínas, colágeno, vitaminas y minerales que cuidan tu piel y articulaciones? Pero ojo, siempre en pequeñas cantidades. Este consejo ha sido patrocinado por los ganadores del chicharrón dorado, Bodeguita Palmera, en Barriada Los Príncipes, parcela 4, bloque 1, y Palmera Club, en Barriada Los Príncipes, parcela 7, bloque 9. ¿Buscas crecimiento emocional y personal con un enfoque humano? En el espacio terapéutico y formativo de Esteban Vázquez tienes un psicoterapeuta humanista con herramientas como Gestalt, PNL, biodesprogramación transgeneracional y meditación. Comienza tu viaje hacia el bienestar emocional. Estamos en el 633 6506 28 y en estebanvázquez.eu. ¿Problemas con tu hipoteca? ¿Cláusulas abusivas? ¿Gastos hipotecarios o riesgo de ejecución? En GDJ Abogados defendemos tu hogar y tus derechos. Especialistas en ejecuciones hipotecarias, negociación con entidades y reclamación de indemnizaciones. Más de 15 años de experiencia y más de 500 casos resueltos. Llama ahora al 640 94 19 49. Más info en abogadagloriadejuan.es. ¿Qué es una adicción? Todo lo que gobierne tu rutina diaria por encima de lo laboral, lo familiar y anule tu propia voluntad de elegir. Ese es el primer síntoma de que ya existe un problema real. Este consejo ha sido ofrecido por Juanma Barroso, especialista en adicciones e intervencionista familiar, en Instagram, Juan Manuel Barroso Domínguez. En Smileoff trabajamos desde un enfoque integral para niños, adolescentes y adultos. Tratamos la ortodoncia, la respiración oral y el crecimiento facial guiado, analizando cómo influyen en el descanso, la atención, la postura y el bienestar general. Porque no se trata solo de alinear dientes, sino de prevenir problemas futuros, cuidar el desarrollo correcto de la mandíbula y una respiración saludable. Pide tu valoración hoy y cuida la salud y el futuro de la sonrisa de tu familia. Te esperamos en calle Arroyo 53, local 1, 623 02 17 05. Más info en smileoff.es. Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta en el programa número 139, Humor, Amor y Oratoria Poética con Raúl Tolosa González. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. Y ahora vamos a continuar con la entrevista, pero bueno, te recuerdo que nuestro patrocinador oficial, Bodeguita Palmera, sigue con la campaña del chicharrón. Somos los ganadores del chicharrón dorado, posiblemente el mejor chicharrón del mundo mundial. Tienes que venir a probarlo en Bodeguita Palmera, parcela 4, bloque 1, en la barriada de Los Príncipes, aquí en Sevilla. Y también justo al lado en Palmera Club, parcela 7, bloque 9. Qué rico están los chicharrones, Raúl. Tienes que venir a probarlo, pues sí, la verdad que sí, me está poniendo ya la verás agua. cómo te va a encantar. Bueno, oye, quiero aprovechar, antes de continuar con Raúl, de recordarte el reto que venimos haciendo durante varios programas. Un reto sencillo pero incómodo y precisamente por eso necesario. Ojos que no ven, corazón que sí siente. Solo necesitas un minuto. Un minuto, tápate los ojos, sí, un minuto, e intenta hacer algo tan simple como caminar, coger un objeto, orientarte en tu propia casa
y escucha lo que aparece dentro de ti. La inseguridad, la frustración, la dependencia, la sensación de no controlar nada. Ahora imagina que no es un minuto, que es tu vida. Y da un paso más. Imagina que además tienes dificultades para moverte, que una simple acera se convierte en un muro, que una escalera te deja fuera, que una puerta estrecha te recuerda que ese lugar no fue pensado para ti, que salir de casa no es rutina, es estrategia. Aquí en Vivir con Logro hemos escuchado historias de personas que viven esta realidad, personas como nuestro amigo José Peña, que sin ver se sube a un ring y encuentra libertad, pero al salir a la calle muchas veces siente que entra en una cárcel construida por la indiferencia. Y eso nos enseña algo enorme. Esto no va de lástima, va de respeto, va de entender que la discapacidad muchas veces no está en la persona, sino en la sociedad que aún no sabe incluir. Porque seguimos aparcando donde no debemos, bloqueando accesos, diseñando espacios para uno y olvidando a otros. No siempre es mala intención, pero la falta de conciencia también hiere. Las personas con discapacidad visual o movilidad reducida no necesitan compasión, necesitan oportunidades, accesibilidad, necesitan un mundo que deje de ponerles pruebas extras. Y aquí va la parte incómoda. Todos hablamos de empatía hasta que nos toca renunciar hasta a nuestra comodidad. Ahí es donde se mide la verdad de quiénes somos. Por eso te invito a hacer este reto, 1 minuto a ciegas, 1 minuto distinto, 1 minuto que te saque de tu centro y compártelo, no por moda, no por tendencia, hazlo para sembrar conciencia, porque la empatía no nace de mirar, nace de sentir y a veces un solo minuto puede abrirte los ojos, más que toda una vida con ellos abiertos. Y si no tienes 1 minuto, al menos comparte este vídeo que no te llevará más de 1 minuto y lo puedes hacer con los ojos abiertos. Bueno, pues seguimos aquí con nuestro amigo Raúl. Queríamos aprovechar, Raúl, que te tenemos aquí también, para preguntarte también qué opinas tú sobre esto que acabo de decir, ¿no? Del tema de ser un poquito empático, ¿no? Con todas las personas que muchas veces no tienen las mismas... Pues mira, una de las experiencias que más me han calado y me gustó en mi vida, y muchas veces he comentado que me gustaría emprenderla, fue porque sabes que yo daba clases de baile y tuve la oportunidad de dar clase una vez a una persona invidente. Y esta persona se encontraba un poquito como cautelosa, miedosa, no quería no quería acaparar toda la clase porque yo estaba con más gente. Y no os podéis imaginar la dificultad que tiene el explicar algo sin que la otra persona lo pueda ver. Un movimiento de baile, ¿cómo lo explicas? Yo lo cogí, le puse sus manos en mis caderas, se sentía como un poco pudoroso y es algo que para mí fue súper gratificante y me hubiera gustado que hubiera sido más tiempo, porque creo que contribuir a que una persona pueda hacer cualquier tipo de actividad, sea bailar, sea estudiar, sea trabajar, creo que es una actitud incluso egoísta, porque tú realmente al final acabas ganando más que la otra persona. Yo creo que todo el mundo debería plantearse alguna vez hacer algo por gente que tiene más dificultad. Muy bien, claro que sí. Yo creo que estamos avanzando despacito, pero la inclusión en muchas áreas de la vida yo creo que se va dando. Sí. Y algún día pues todo esto lo veremos como algo absolutamente normal, seguro que sí. Bueno, oye, el último de los nombres, ¿qué poesía más bonita? Háblanos un poquito sobre ella. Bueno, esto, como viene por lo que hemos hablado antes, era por mi abuela. Claro, mi abuela estaba con Alzheimer, yo estaba muy miedoso por todas las enfermedades, porque trataba con muchas personas de la residencia geriátrica y
el Alzheimer es una enfermedad muy dura y empecé a pensar las repercusiones que tenía para esa persona y para la gente que convive con ella. Le cambié el género, la hice como hombre, como hombre en vez de como mujer, pero lo hice pensando en mi abuela. Y bueno, es algo que es duro, pero está ahí. Esperemos que tenga pronto solución esa enfermedad. Muy bien. Raúl, hay una cosa que vengo interiorizando más últimamente en mi vida en estos tiempos. A través de los discursos estoy aprendiendo pues a conocerme más a mí mismo. Me ayuda muchísimo a seguir adelante en momentos de incertidumbre. Y yo te veo y siento que la poesía para ti es algo parecido, ¿no? La poesía te ayuda a exteriorizar los sentimientos, pero muchas veces va acompañada de situaciones en las que necesitas hacerlo. Y por eso es algo que a veces es triste, porque cuando dices, mira, ¿qué poesía he hecho? Es porque realmente estás un poquito tocado, por lo menos en mi caso. Pero bueno, es algo que te permite exteriorizar, que es bonito y te ayuda a sacar los sentimientos afuera. Sí, entiendo porque quizás lo tiramos de la poesía o de la oratoria o de eso que nos ayuda, tiramos más en los momentos más difíciles. Claro. Yo estoy aprendiendo también a hacerlo un poquito como tú, con sentido del humor. Sí. Ahí me estoy acordando del discurso del señor Trevor, ¿no? Algo divertido. Y tú también lo haces, aunque tú estás mencionando que realmente te paras a escribir más en los momentos más difíciles, pero yo veo que tú también lo estás haciendo en ese sentido también, de que a veces no es un momento de tristeza, sino un momento también de euforia, de alegría. Yo lo veo en ti. Sí. No sé qué tienes que decir a esto. Yo realmente nunca he sabido ni contar los chistes. Mis amigos se reían de lo mal que los contaba. Y fue llegar a oratoria y la gente se reía de lo que yo decía. Yo decía, pero esto no lo puedo entender. Digo, si yo no tengo gracia ninguna. pero mira, pero lo que sí que es algo que he hecho es que como me he atacado tanto yo a mí mismo, llegó un momento en el que para poderlo superar dije, yo tengo que reírme de estos ataques. Y cuando yo pensaba algo, pensaba en que tenía que ser algo gracioso. Y luego cuando llegué a oratoria y vi que la gente se reía, además se juntó que, por un lado, yo frivolizaba de mis propios ataques y por otro lado veía que la gente se reía. Y reírse está muy, muy ligado a la felicidad. Y muchas veces tu felicidad empieza por la de los demás. Así que se contagia y la verdad que me gusta. Muy bien, claro, y además es una muy buena fórmula, el sentido del humor, para vencer la adversidad, siempre. Claro. Bueno, hay un punto en tu vida que, bueno, pues yo creo que fue un punto de inflexión, ¿no? La artrosis, la prótesis de cadera, marcaron un antes y un después. ¿Qué entendiste en ese momento sobre tu forma de vivir? Sí, yo ya estaba en un punto, ahí ya no bailaba, ahí remaba y competía. Y me gustaba competir con los chavalitos. Hay dos categorías, una de 18 a 35 y otra de 35 en adelante. Me gustaba competir con los jovencitos y en una posición que fuera el que marcaba el barco. Y eso requería disciplina en la alimentación, en el gimnasio. Y ya con estas edades, disfrutad. No os obsesionéis con los deportes de competición, porque realmente eso hay etapas para todo. Y cuando me vino lo de la artrosis de la cadera, dije, tanto esfuerzo, ¿y ahora qué? Digo, ahora no puedo correr, no puedo hacer nada. Es que me dolía mucho y claro, como me dolía no podía. Y me planteé realmente qué estaba haciendo y cómo podía cambiar mi vida. Claro. ¿Qué significa hoy para ti cuidar el cuerpo, pero también cuidar el alma? Madre mía, qué preguntitas. Sí,
A ver, hay que cuidar las dos cosas, está claro. Yo ahora estoy intentando cuidar más el alma y me cuesta el cuerpo, pero creo que el equilibrio perfecto es llevar las dos cosas a la vez sin obsesionarte en nada. Muy bien, qué buen consejo. Hay momentos en los que la vida nos enseña a fluir, a aceptar los ritmos y a comprender el paso del tiempo. La poesía, que podría venir ahora perfectamente, se titula El curso del agua. El curso del agua. Como el agua de lluvia que abre paso entre rocas que abrazan tierra fina, no imagina una senda que culmina en un mar de infinito descanso hacia el ocaso. Meandros de escaso remanso, en vida que se arremolina y recorre la eterna colina donde la arena sucumbe al fracaso. Quisiera detenerme en la ribera, a la vera de aquel álamo blanco, cuyas hojas, dentadas, traicioneras, resbalan al filo de un barranco. Y allí, por vez primera, quisiera parar, mirar atrás y serme franco. Muy bonita, muy bonita. Hay que dar un respiro. Cuando se escucha una poesía, hay que dar un respiro. Sí. Porque hay que reflexionar sobre ella. Es muy bonita. Que me gustaría que nos transmitiera, pues bueno, pues qué significa para ti esta poesía. Claro, esta poesía es cuando estás como en un río que te está arrastrando y ya es que ni piensas, actúas por impulso. Te lleva a hacer una cosa, otra cosa y no paras. Simplemente es la inercia lo que te lleva. Hasta que llega un momento en el que te agarras a lo que puedes y dices, tengo que parar y reflexionar y serme honesto, porque muchas veces no somos honestos con nosotros mismos y esa inercia es porque queremos conseguir algo, creemos que podemos, creemos que es lo que realmente queremos, pero muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos y por eso tenemos que sernos francos. Me gusta mucho escucharte, Raúl. Oye, cuando diste el primer paso para la oratoria, ¿por qué? ¿Por qué decidiste empezar con la oratoria y las habilidades comunicativas? Pues porque hablo bastante mal. Para nada. Sí. Para nada. Hay un chiste que dice, oye, dice, se los cuento muy mal. Dice, oye, ¿no hablas? Dice, y ¿no hablas? Dice, ¿para qué? ¿Para cagarla? Yo soy así. Muchas veces no tengo mucha... Me cuesta mucho expresarme. En el trabajo, por ejemplo, yo elaboraba informes y me salieron unos informes que yo decía, qué bien está. Y ahora me venía mi jefa y me decía, a ver, Raúl, el informe por favor, dime qué has puesto. Y yo no sabía decírselo, no sabía arrancar. Y luego ella se lo miraba y lo defendía mejor que yo. Y yo decía, esto no puede ser. Digo, yo tengo que aprender a hablar mejor y a expresarme. Qué bien, qué bien. Por eso Bueno, y ya han pasado 6 meses, ¿no? Desde 6 que meses, estás sí. con Toastmasters. Toastmasters, sí. Pero lo más importante parece ser ahora que lo disfrutas más, ¿no? Me venías diciendo, ¿no? Ahora en este último momento que lo estás disfrutando más que al principio, ¿no? ¿Por qué? Sí, intento relajarme, intento disfrutar, intento conectar con la gente y aprendo muchísimo de todos los compañeros que son personas brillantes en cualquier aspecto, en el aspecto emocional, académico, sea lo que sea, son personas encantadoras. Y el ambiente en Toastmasters es muy, muy favorable. La gente nunca se reirán de lo que tú dices, pero no de ti. La gente es cuidadosa, tiene buena educación y eso te lleva a poder expresarte, a poder y por eso me siento cómodo
e intento participar todo lo que puedo, pero siempre pensando que solamente con salir ya es suficiente. No me exijo hablar perfecto, intento no exigirme, porque como se convierta en una obligación o una obsesión, ya no lo disfrutaré. Así que por eso he intentado desde el principio. Al principio me costó un poco más, pero ahora intento llevarlo así. Y bueno, yo entiendo, lo hemos hablado, ¿no? Que quizás 6 meses todavía es poco tiempo, pero sí. Tú ya venías comentando que sí estás en el proceso de que estás percibiendo algunos cambios, ¿no? ¿Qué crees que ha cambiado dentro de ti? Mira, una de las cosas que he notado mucho es, como te he dicho antes, por mi orientación sexual, yo me sentía muy cohibido de joven, porque yo intentaba pasar completamente desapercibido. Y aquí una de las cosas que no dan clases, pero te enseña a la gente a hablar menos plano y a gesticular. Yo toda la vida he intentado no gesticular ni a poner tono hablando, y he aprendido mucho a cambiar la forma de expresarme, y creo que conectas más y suenas más auténtico que intentando pasar completamente desapercibido. Bueno, yo tengo que decir que los 6 meses que llevas eres un miembro destacado, Raúl, ¿eh? Y aparte puedo decir que estamos construyendo una bonita amistad, también te lo digo. Bueno, yo te quería preguntar, si antes perseguías resultados, ¿qué persigues ahora? Ahora lo que persigo es la búsqueda de la felicidad en cada detalle. Intento que lo que haga me satisfaga. Si voy a oratoria a pasármelo bien, esto para mí es encantador. Estar aquí es un rato que lo estoy disfrutando más que si me hubiera sacado 3 másters. Así que cada pequeña cosa que hagas, incluso tomarte una cerveza con amigos, salir, ir al trabajo, disfrutar en cada cosa e intentar trivializar los problemas siempre que se pueda. Hay una poesía que tenemos ahí que es la última que vas a recitar hoy, que dice mucho de tu personalidad. ¿Cómo se titula? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues yo creo que esta fue la que hice en el Icebreaker, en el primer discurso del club. Con el corazón en la boca y los puños hincados, en mi vida tan solo competía, aun sin rival, premio fracaso. Los días no eran paseos, eran una subida incesante hasta el ocaso. Pero a veces la suerte te detiene y te alecciona sin siquiera articular un vocablo. Te quita lo que no esperas para que alteres tus pasos. Ese ha sido mi último gran reto. ¿Y por qué no? El mejor hallado, donde las cartas que te reparten, quieras o no, te han tocado. Pero al fin, ahora sí, doy gracias a la vida y a esa suerte que te arrebata y te enseña tanto. Respiro con alivio y cuando recuerdo, me aprieto fuerte en un abrazo. Sonrío y ya no hay llanto. No porque corro, porque ando. No porque salto, cuando comparto. Y no ante los logros, porque descanso. Ahora sí. ¡Bravo! Enhorabuena, Raúl. Oye, hay compañeros de estos máster que han venido aquí. Han contado su historia. Nos han inspirado. Tú también lo has hecho hoy. Muchas gracias. Y últimamente, hablando con los compañeros, pues yo a algunos los he animado a venir. Estupendo. Ahora que tú ya prácticamente estamos terminando, ¿le podrías decir algunas palabras a algún compañero? ¿Crees que merece la pena venir aquí o no? Ahora dices que no. No, para nada.
A ver, es una experiencia muy satisfactoria. Pasas unos días, si no estás muy acostumbrado, un poquito nervioso, pero vale la pena. La verdad que sois encantadores. Esto es algo muy distendido, como si estuviéramos tomando un café o una cerveza y contando un poco tus experiencias. Así que animo a cualquiera de mis compañeros, porque son todos... Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos que nos estarán viendo. Claro. Bueno, yo decirte que el título de esta sesión era tu mejor discurso en la radio. Tú nos has hecho 4 muy buenos discursos de oratoria poética. Claro. Enhorabuena, nos ha gustado mucho. Me gustaría hacerte entrega de un regalo que es la pulsera del programa, la pulsera de Vivir con Logros, como símbolo de todos esos logros que has conseguido y aquellos logros que aún te quedan por conseguir. Madre mía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. ¿Cómo vamos de tiempo? 2 minutitos, unas últimas palabras. Los micros de Vivir con Logros son tuyos. Si quieres decir algo. Pues nada, que si tuviera que dar algún consejo, que a mí no me gusta dar ningún consejo, pero es que viváis la vida al máximo, que disfrutéis todo lo que hagáis en cada pequeño detalle y viváis el minuto, porque el tiempo pasa y lo que os queda es lo que vivís en el camino y no lo que hay por llegar. Así que disfrutar mucho, ser felices y hacer felices a los demás, que también es muy importante. Muchísimas gracias, Raúl, y bienvenido a la familia de Vivir con Logro. Bueno, hoy hemos recorrido la historia de un hombre que ha vivido desde la excelencia hasta descubrir la importancia del equilibrio. Un hombre que entendió que la exigencia sin disfrute desgasta, que el cuerpo habla, que la poesía sana y que el verdadero logro no es acumular reconocimiento, sino vivir con autenticidad. Raúl Tolosa nos deja una enseñanza poderosa. No hace falta correr toda la vida para demostrar nada. A veces el mayor acto de valentía es bajar el ritmo y empezar a sentir. Gracias, Raúl, por traer al programa tu historia, tu sensibilidad, tu amor, tu humor, tu poesía. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Recuerda, la vida se basa en tomar decisiones. Vivir con logros depende de ti. ¡Chao! Besos.